podcast se llama... Perdón, pausa. Gisela, pues eso, ya, Ah, gracias. bueno, eso se corta. Bienvenidos, aquí estamos un día más. Este es nuestro podcast Troleando. Estamos aquí con... ¿Y Lenroa? Diana Rojas, Gisela Moreno y su servidor Santiago Pérez. Exactamente, entonces, el día de hoy queríamos compartirles algo bastante interesante y era de un autor algo peculiar, algo fuera de lo común y fue bastante adelantado a su tiempo. El tomaron de loco, como normalmente pasa. Este es George Kelly y bueno, quisiera empezar con una pregunta a todos y es, ¿qué saben ustedes de él? Así, brevemente, para más o menos guiarnos. Bueno, por mi parte fue un hombre que estudió y se enfocó en muchos ámbitos de la vida. Entonces, es alguien como multifacético y asimismo empleó y fue muy profesional por eso, por su gran campo en la educación y en que se educó en diferentes cosas y en diferentes lugares. Ok, pelado serio, bien. Santiago, ¿qué piensa Santiago? Diana, no sé. Bueno, a mí de George Kelly me gusta mucho la frase que él, pues que con la que se identificaba o con la que nos lo identificamos, y es que él estaba convencido de que somos arquitectos de nuestro propio destino. Uy, yo con esa frase quiero dar paso a un personaje total, a una persona muy extrovertida y creo que podría congeniar bastante con lo que fue George Kelly en su tiempo. Bueno, un arquitecto. Prosigue. Bueno, sí soy alguien un poco extravagante gracias a que me veo como un personaje un poco peculiar. Digámoslo así, que el hombre, enfocando cada una de sus ideas hacia algo que al día de hoy sigue estando olvidado, o sea, debemos entender que él habla sobre esto hace 100 años, y él trató de enfocar toda su teoría, o bueno, gran parte de su teoría, que por cierto, una teoría basada en la psicología, una teoría que se especificó en lo que era la salud mental. Aquí tratando de crear, dicen los arquitectos, una jerarquía, un punto de fuga, ese algo que marcaba lo que significaba el pensamiento crítico. La salud mental se convertiría en el fuerte más grande que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque trató de realizar algo que en su época era descabellado, que era buscar algo en nosotros mismos, crear nuestro propio fundamento crítico para así alargar todas las enseñanzas que se nos habían reflejado. Ok, sí. Y ese argumento me gustó, es muy de tu tipo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque sí, este personaje, como ya lo escucharon, fue psicólogo, fue pedagogo y su trasfondo como persona lo llevó a ser una persona muy solidaria en la parte rural porque él vivió pues en la granja. No sé si Gisela me quiere corregir. Ella es la que tiene como un poquito más de trasfondo en eso. Sí, nació en la granja de Kansas el 28 de abril de 1905 y murió el 6 de marzo de 1967. Y hablando del tema pasado, si lo conocemos, que sabemos del autor, él fue ingeniero, de hecho fue el primer ingeniero en el Colegio Park en 1926 y también fue, pues, como ya lo habías dicho Andrés, psicólogo, sociólogo, matemático y físico. Totalmente multifacético, como dije, Ilen. Totalmente. Pero bueno, Totalmente multifacético, diría. sí. Y quisiera tocar otro punto que Por me ahí. llama la atención y es la parte... Es que no sabría cómo definirlo.
pero él dio una teoría que sí o sí tenía que ver con la parte de reacción y pues la contraparte de eso, la acción y reacción de un, pues claramente, como ya dije, y valga la redundancia, una acción o algo que uno hace. Entonces, no sé quién quisiera aportar eso. Vale, bueno, otra vez estoy aquí. Otra vez llevamos 5 minutos. Siempre nos extendemos más de lo normal. Pero es interesante. Entonces, los que quieran continuar viendo el video, pues ahí se dejará el link. Gracias. Y seguiremos con este proyecto de este podcast. Gracias. Ahí pongo el tema en debate. Yo te aporto ahí algo. Bueno, este hombre tuvo dos teorías que fueron así, pues, sus máximos estudios y todo esto. Entonces, por ejemplo, en 1955 publicó la teoría de los constructos personales. Entonces, como lo dice su propia palabra, constructos, viene de la palabra construir. Entonces, él era partidario de nosotros como seres humanos construir no lo material, sino desde adentro, construirnos nuestros gustos, construir nuestras creencias, nuestras preferencias. Y también pues su otra gran obra fue la teoría de la personalidad, que ya sabemos pues que la personalidad pues son todos estos conjuntos de rasgos, de cualidades, todo lo que nos configura para ser para poner nuestro punto de diferencia, pues para ser diferentes a los demás. Entonces estas fueron sus grandes obras, lo que nos aportó, y desde, bueno, ahí fue muy, muy criticado en su momento, porque lógicamente se estaba acostumbrado a otro tipo de psicología, a otro tipo de tratamiento. Entonces viene este loco George creo que lo que se dice es que nació y creó esta teoría en una época equivocada, porque en su momento pues fue la controversia, pero digamos que décadas más adelante y hasta el presente pues es súper importante lo que él nos está diciendo, y de ahí se ha tomado pues en cuanto a estos pensamientos como seres humanos. Total. Y bueno, a raíz de eso de la personalidad, que, a ver, podríamos sacar que solo viéndome, más o menos pueden darse cuenta cómo soy, o viendo a Santiago, más o menos pueden darse cuenta cómo es él, porque sí o sí uno la personalidad la caracteriza físicamente, con cómo nos vestimos, cómo actuamos y cómo nos expresamos. Entonces, sí, 100 años, 100 años antes de pues lo que estamos viviendo ahora, ese hombre lo dijo. Entonces, ¿para qué? Se lució con eso. Y por otra parte, me gustaría saber qué piensa sobre, o bueno, Santiago, que es el don aquí con este tema, qué sabe con lo de los 10, bueno, las 10 teorías que dio él, que en ese momento se me da el nombre. No sé si quisiera expresar esto. Exactamente, eso mismo. Bueno, pues digámoslo así, que aquí marcando el punto y aparte, los 11 colorarios se hacían más que todo referencia no como tal a un texto que el man hubiera publicado, porque pues aquí un dato es que el hombre como tal no publicó obras por montón, todo se basaba en estudios de artículos, y pues estos 11 colorarios, es un poco difícil de decirlo, se basaban en la construcción, la individualidad, la organización, la dicotomía, la elección, el ámbito, la experiencia, la modulación, la fragmentación, la comunidad y la sociabilidad. ¿Por qué? Porque el man quería, digámoslo así, que reflejar cada uno de los estados del pensamiento social, ético, en cada una de las personas que se basaba el estudio. Él
quería buscar ese algo, ese sistema para que cada persona tuviera cierto grado de expresión, como por decirlo así, evaluar las condiciones mediante las cuales la persona le da sentido a sí mismo y a los otros. Eso es algo honorable que se puede reflejar ya siendo una época muy antigua, como lo es hace 100 años, que era un pensamiento muy retrógrado, pero gracias a esto se sembraron las bases de lo que, digámoslo así, somos ahora. Sí, señor. Vale. Aportar algo. Quisiera darle... perdón, dale, perfecto. Digamos, como bien lo decía Santiago, él también como establecía una conexión, ¿no? Buscaba establecer una conexión. Y la base de esto fue que, como ya le hemos mencionado, era como una persona muy empática hacia los demás. Y eso nace desde que en una etapa de su vida, cuando él estaba por allá en lo rural, veía como ese sufrimiento de las familias granjeras que habitaban allá en el centro de Kansas, y por eso decidió hacer algo más humanitario con su vida. Entonces desarrolló un servicio clínico rural, y eso da a notar que él como que sentía eso por los demás, no lo veía como alguien más, sino siempre quiso ayudar y hacer ese cambio. Y al él tener como tantos campos y tantos estudios, pues tenía una mente más abierta, y la cultura de las demás personas y con las que se relacionaba permitían que haya construido esa teoría y le haya dado una base a ella. Él también decía que pues se puede considerar la persona como un científico que percibe el mundo a través de un sistema de constructos y que se forma a lo largo de la vida y las experiencias, y que a pesar de que digamos nos podemos someter todos a una misma situación, cada uno va a interpretarla de diferente manera y percibirla de una manera diferente, sí, o sea, el actuar es totalmente diferente así sea una misma situación. Entonces la gente ponía mucha fe en él y creía en él, o sea, digamos a la gente que él atendió y que necesitaba como esa ayuda psicóloga, de un psicólogo, pues él se la brindaba, y ellos tenían esa fe y esa creencia en él. Sí, fue un hombre bastante solidario, la verdad. Y bueno, tocando como el tema que acabaste pues de compartir, tocó bastante la subjetividad y el empirismo y el crecimiento con obviamente. Porque, ejemplo, yo estoy aquí por todo lo que me pasó. Santiago está aquí por todo lo que le pasó. Gisela está aquí de la misma manera. Entonces, sí, cada persona tiene como su punto de vista gracias a esto. Y por todo lo que vivimos, por todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas alrededor de esto. Y bueno, antes de seguir con ese mismo tema, quisiera dar un contexto del por qué estamos vestidos de esta manera tan peculiar, porque sí es algo diferente, y es por esa razón que acaba de decir Ilen, y es que le fue bastante solidario con la parte rural. Entonces, sí, intentamos vestirnos típicamente aquí bastante boyacenses, como lo pudieron notar. Voy a hacer una representación de esto porque sentimos que era necesario por el papel y no sé, estaba interesante pues la idea. Entonces, bueno, continuando con esto, me gustaría, no sé, pedirle a Gisela que nos diga toda esa parte empírica y todas esas experiencias que la han llevado a estudiar lo que estamos estudiando en este momento, que es licenciatura en educación artística. ¿Qué te llevas aquí? Yo diría que me voy a ir más por la parte emocional, ya que pues me baso en la teoría de él, que él logró mucho. Él hizo muchos logros y pues los logros son lo de que en 1931 se graduó, en 1929 se graduó en licenciatura en educación, y ya no creo que... Momento comerciales. Frutiño. ¡Sí, se está acabando el partido! ¡Dame la pelota! ¡Uy, que tú de cabecea! ¡Tira el arco! ¡Gol! ¡Uy, qué golazo! Y para celebrar, yo invito lo de tomar
pies. Frescos, que con un solo frutiño nos alcanza para todos. ¡Vamos! Don Luis, ¿me da un frutiño? ¿Muy seco mi perro? Uy, pero solo tengo 500 pesos. ¿No tiene para el azúcar, gonorrea? No me estés gritando la pinche madre. ¡Frutiño, Nero, frutiño! ¡El tanque es para las perras, frutiño! Y bueno, hemos vuelto del corte comerciales después de esto. Entonces quería dar paso a el cómo George Kelly logró lo que fue. Lo que él en ese momento pues claramente llegó a aportar a la humanidad porque fue fuera de lo común. Y me gustaría que Gisela compartiera pues sus estudios, porque de esto, de los estudios, de lo que con lo que uno se cría y con lo que uno le enseña es donde uno llega totalmente. Entonces, prosigue, por favor. Bueno, pues en 1926 él fue el primer ingeniero en el Colegio Park y de hecho ahí cursó su bachiller como tal bachiller en matemáticas y física. Después de eso, pues él hizo una maestría de sociología educativa en la Universidad de Kansas. Después, en 1929 fue premiado con una beca en la Universidad de Edimburgo, y ahí mismo logró como la licenciatura en educación. Después, en 1931 fue doctor de psicología en la Universidad Estatal de Iowa y de hecho él defendía una tesis que defendía como las incapacidades de habla y la lectura. Y él enseñó la oratoria pública y el teatro dramático. Uy, quiero interrumpirte un momentico, y es a partir de la teoría de constructos personales. Me gustaría hacer el ejemplo de lo que acaba de decir, y es cómo los estudios y cómo toda la crianza de una persona puede generar esa acción para una reacción a futuro. Y es, a ti, ¿qué acción te llevó a estudiar lo que estás estudiando ahora? Yo creo que fue como la danza. La danza fue la que como que me llevó a estudiar todo esto, la de la licenciatura en educación artística. No. O sea, ¿en qué punto de tu vida como, vale, me gustan las danzas y quisiera sí o sí estudiar pues después del colegio y enfocarme en esto? ¿Cuál fue el punto en que el colegio? En ese momento. En el colegio la profesora me inspiró mucho. De hecho, este autor también me inspiró en todos los logros. Y pues sí, la profesora, el colegio, mi mamá, mi familia, todo me inspiró. Entonces la que fundamentalmente te inspiró y fue como la importante ahí fue tu profesora de danzas. ¿Mm? Sí. Ok. Sí. Y con esto, sí, llegamos a la misma conclusión de lo que dijo George Kelly con esta teoría. No sé si Diana Santiago quisiera como aportar algo más a lo que nos acaba de comentar Gisela con lo de danzas, para más o menos ya como dar una conclusión y listo, eso sería. Bueno, todo eso se basa en una experiencia, en un algo que inició ese recorrido que tuvo Gisela. ¿Por qué? Porque esa es la anticipación de la experiencia, lo que pensamos, lo que decimos, después la implicación del resultado, del encuentro con el suceso, la validación e invalidación de la anticipación y la revisión constructiva del sistema, o sea, lo que ella quería que sucediera. Esa es la base de la teoría que el man planteó, por decirlo así, por plantearlo en el mundo de Gisela. Sí. Parezco loco, pero no lo soy. Vale, fue bastante interesante hablar de esto porque en pocas palabras varias personas lo describían de esta manera y yo hace un rato lo describí así,
y es que uno, entre comillas, podría estar prediciendo lo que uno quiere hacer y entre comillas estaría prediciendo el futuro de manera algo rara y un poco pues sosa, pero sí, en pocas palabras sí. Y quiero para finalizar recomendar un libro, se llama Ni me explico ni me entiendes, habla bastante sobre este fenómeno, es bastante interesante y sí, se enfoca en todo esto que dice George Shelley también. No es de George Shelley, pero toma todas estas teorías. Entonces dejaríamos hasta aquí, fue interesante. Gracias a los que están viendo esto y pues un abrazo a todos. Gracias. Volveremos Un gusto. en forma de Muchas gracias por la invitación. Gracias. Castroleando. Sí, podcast troleando, recuerden. Hasta luego, muchachos. Gracias por todo. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto.